Y bueno, pues para no enredarme mucho voy a empezar contándoos un poco cuál es el propósito. Voy a compartir, si os parece, si me esperáis un segundito. ¿Me avisáis cuando veáis la presentación? Yo lo Ya lo veo, vemos. yo lo veo. Perfecto, perfecto. Muy bien. Pues, a ver, decía Mariano, Marisa, corrígeme si resulta que no lo digo bien, lo has dicho perfecto. ¿Cuál es la intención? Hackear nuestra mente, luego ya hablamos de lo que quiere decir para reducir nuestros sesgos. Entiendo que es un tema, por lo que me vienen contando Elvira y Mariano, bueno, pues en estas tertulias que vosotros organizáis, pues habláis de temas técnicos, de energías sin fronteras, de financieros, económicos, y bueno, pues entiendo que es un tema que puede ser llamativo también para vosotros. Yo espero estar a la altura de cualquiera otra de las ponencias anteriores y sobre todo tengo un propósito y es provocar en todos vosotros una, bueno, pues una reflexión que nos ayude a darnos cuenta cómo tomamos las decisiones, qué está influyendo en nuestras decisiones y que nos pueda ayudar en nuestras dinámicas diarias, bien sea de trabajo o bien sea dentro de vuestra organización, para poder colaborar y sacar el mayor partido bueno, pues al lujo de profesionales que sois. Os propongo un viaje como entretenido, iba a decir gracioso también, Mariano, pero sí, os propongo un viaje entretenido. Para mí es apasionante, es un trabajo que vengo haciendo desde hace ya bastantes años y bueno, pues que me ha llevado a conocer muchas cosas de mí misma y a conocer muchas más cosas de los demás. Y todo está, bueno, pues asociado a la diversidad, a la inclusión. Ahora os contaré un poquito más de la diversidad, pero bueno, pues el planteamiento inicial que yo le hacía a Mariano y al equipo es, bueno, pues veréis, es que a lo largo del día tomamos más de 35.000 decisiones y se estima que solo somos conscientes del 1%, ese resto del 99% de decisiones que tomamos son inconscientes, son decisiones automáticas que está haciendo nuestro cerebro gracias a esos algoritmos que yo me imagino que puede ser que tenga y que probablemente esos algoritmos y esas decisiones no sean tan justas o tan equitativas como nosotros creemos. Eh, Diréis, ¿y qué hace una persona de diversidad hablando sobre el cerebro? Bueno, pues primero porque, como os decía, soy psicóloga, soy muy psicóloga, la verdad. Reconozco que, bueno, pues vivo en un mundo técnico, en un mundo tecnológico que es Telefónica, pero he encontrado también mi lugar y creo que desde la psicología puedo ayudar. He trabajado muchos años en selección, en desarrollo y ahora en diversidad. Y porque además también al asumir la responsabilidad de diversidad e inclusión e investigando, bueno, pues todos los estudios muestran que al final, o que fíjate, no al final, en el principio todo comienza aquí. Ahora os lo voy a ir contando. Primero quiero hablaros sobre todo de la diversidad, para traeros el contexto, ¿no? Mirad, está demostrado que los equipos diversos, las empresas que gestionan la diversidad ofrecen mejores resultados. A día de hoy ya esto casi nadie lo discute, que la diversidad genera una rentabilidad para las organizaciones. Pues por tres razones que os traigo aquí. La primera, porque los equipos diversos garantizan un mejor desempeño, más motivación y por tanto más compromiso. Hablaba antes María de compromiso, probablemente tú lo tenías y probablemente tú lo se ha cultivado a tu alrededor. ¿Vale? Con toda la gente diferente con la que tú trabajas, que al final también eso te aporta. Por otro lado, pues cuando existe diversidad en una organización se representa mucho más los diferentes perfiles de clientes o de usuarios de esa organización y nos ofrece, por supuesto, una garantía para poder entender mejor las necesidades y mejorar el impacto hacia esos usuarios o clientes. Y por último, tampoco es indiscutible que bueno, pues el camino hacia la diversidad está compuesto por diferentes perspectivas, diferentes personas pensando todos juntos. Y desde ahí es desde donde, bueno, pues empezamos a ver que la
diversidad, que formar parte de un equipo diferente, diverso, de diferentes edades, de diferentes géneros, de diferentes procedencias, trayectorias profesionales, nos puede ayudar a generar entornos mucho más inclusivos. Incluso, fijaos, os diría en el entorno de amistades o de relaciones. La familia ya es otra cosa, no voy a entrar ahí, pero sí, bueno, pues nos ayuda a construir bueno, pues mejores resultados y mejor desempeño en todos los aspectos. Empiezo planteándoos una pregunta aquí. O bien abrís el micrófono, decís, y sí que Mariano, para mí Mariano y Elvira sois los moderadores de esto. Voy a hacer una pregunta, si miráis el chat, porfa, y me decís las respuestas, ¿vale? Y incluso pues vosotros mismos también quiero conocer vuestra opinión. La primera pregunta que os quiero hacer es, decidme si esta afirmación que yo os pongo aquí es verdadera o falsa. La afirmación es, si una organización es diversa, es inclusiva. ¿Qué opináis? ¿Es verdadero o es falso? O podéis decirlo en el chat. Elvira. Elvira, ¿qué opinas? Pues yo diría que aunque sea diversa no significa que sea inclusiva, pero me puedo equivocar. Te puedes equivocar, pero... Yo estoy de acuerdo con Elvira, Marisa. Pues así es. La afirmación es falsa. A ver, la diversidad es un hecho. La existencia de diferencias hacen que cada persona sea única y eso existe. O sea, es un hecho el que cada persona es diferente y una organización puede ser diversa y puede contener muchos perfiles de personas. La inclusión es un comportamiento, la inclusión es el trabajo de reconocer, de valorar, de aprovechar y maximizar esa diversidad. No es lo mismo, no es lo mismo. De ahí que cuando hablemos de diversidad siempre añadimos la palabra inclusión. La diversidad, si se produce, puede gestionarse bien y vivir en una situación, una organización inclusiva, puede gestionarse mal y que nos lleve a tener verdaderas dificultades y problemas. Y con estas afirmaciones, primero que os cuento, la diversidad aporta rentabilidad, genera mejor ambiente, compromiso y además la inclusión nos lleva bueno, pues a tener un conocimiento de nuestros clientes tan cercano. Yo a veces le digo a la gente, venga, a ser inclusivos, a ser diversos. Y sucede que a veces no se produce, que a veces hay barreras. Esto es como, yo aquí siempre pongo la foto de la expectativa versus la realidad, o lo que pides y lo que te llega por AliExpress. La expectativa de la diversidad generalmente puede ser la imagen de la izquierda, ¿no veis qué bonito? Hay un grupo de personas que simpáticos todos, hay gente negra, blanca, gente un poco más mayor, todos mirando hacia ahí al futuro como muy contentos. Y quizás si ponemos en Google equipo diverso, aparecen fotos así de gente de diferentes formas y maneras muy contentos, pero ¿cuál es la realidad o cuál es la vivencia que podemos tener? Algunos, digo algunos por ser políticamente correcto, aunque yo si tengo que dejar de serlo diría que la diversidad a veces es incómoda. Tenemos una expectativa poco realista de lo que la diversidad puede significar. La diversidad puede significar más lo del lado de la derecha, ¿no? Esta chica que está así, como diciendo, ay, que no me hable este otro, y todos trabajando y con, bueno, pues a veces la diversidad genera conflictos, genera fricciones y la gestión no adecuada de esa diversidad pues nos puede llevar a tener, pues, bueno, pues mucho más a escalar esos conflictos o a diferenciarnos o a no conseguir aquello que queremos. Por eso a veces digo, ¿no?, que no es, el conocimiento de un hecho no genera un cambio, porque sí, a veces se producen barreras que van a dificultar que integremos las diferencias y que esto suceda. Esas barreras suelen estar aquí en nuestras creencias, en nuestras asunciones.
Por ejemplo, pienso en barreras y pienso, no sé si alguno de vosotros fuma, pero vamos, ya lo digo, fumadores de la sala. Os indico a todos que fumar es malo, que hay estudios que demuestran que fumar perjudica seriamente la salud. A dejar de fumar. Cuando decimos esto, pensamos, oh, pues es que no es tan fácil, caramba, es que hay muchas más cosas por detrás. Pues casi sucede lo mismo con esto que os estoy contando, ¿no? La diversidad es favorable, la diversidad es positiva a ser diversos e inclusivos. No es tan fácil, no funciona así. Lo que quiero es llevaros por el viajecito este que vamos a hacer hoy, en el que vamos a ver dónde radican esas dificultades para que podamos integrar esas diferencias y cómo podemos ir haciendo pequeños comportamientos o con algunos tips que nos ayuden a reducir esas barreras, ¿vale? Vamos a empezar con un ejercicio. Primera parte. Cuando yo diga ya, me ha parecido ver que estabais más o menos todos en casa. Si hay alguien en la oficina, que lo diga bajito, ¿vale? Esto ahora tenéis que hablar en voz alta todos y todas, ¿vale? Pero sin temor, ¿vale? ¿Estáis en casa solos o si os oyen, que os oigan? No pasa nada, es algo sencillo. Necesito, cuando yo diga ya, digáis en voz alta el color en el que están escritas estas palabras, ¿vale? El color en el que están escritas, no la palabra, ¿vale? ¿Lo pillamos? Pues decimos ya, empezamos de izquierda a derecha y vamos bajando, ¿vale? Si abrís micrófonos y ya se monta el lío, pues no pasa nada, ¿vale? 1, 2, 3, ya. Rojo, azul, naranja, verde, naranja, rojo, azul, violeta, negro, rojo, verde, azul. Qué jaleo. Muy bien, muy bien. Lo habéis hecho muy bien, muy rápido. Veo que seguís perfectamente las instrucciones. Voy a pasar a la siguiente diapositiva y cuando diga ya, tenemos que volver a hacer lo mismo. Decir en voz alta el color en el que están escritas las palabras, no la palabra. Ya. Verde, rojo, azul, verde, violeta, naranja, Negro, azul y naranja. ¿Qué ha pasado? Hay que pensar un poquito más. Pero yo estoy jugado de pequeña. Así, sí. ¿Qué ha pasado aquí? La primera vez ha sido muy sencillo, es muy rápido. Hemos pensado rápido, hemos leído y de manera automática no requería ningún esfuerzo. En la segunda, ojo, ¿qué pasaba aquí? La información no era congruente. Nuestro cerebro ha tenido que pasar a un modo de procesamiento lento. Hemos hecho un trabajo mental más deliberado, más esforzado y había que ordenarlo. Esto nos sucede constantemente. Cuando la información no es congruente con lo que nosotros esperamos, o es incompleta o no nos encaja en nuestro modo automático, entonces el cerebro se cortocircuita unos milisegundos, trata de rellenarlo y completa la realidad con lo que más conoce o lo que más ha aprendido. Este ejercicio, bueno, pues es sencillo, pero nos hace ver que todos percibimos las diferencias, percibimos el género, percibimos el color, la edad, las discapacidades y por ello somos vulnerables a un procesamiento más lento y a empezar por ahí a una serie de estereotipos y sesgos sobre esos grupos. Si yo entro en una sala y hay una persona en silla de ruedas, me va a llamar la atención, por ejemplo, o si entro en una sala en la que hay personas de una edad mayores de 50, 60 años y hay una persona joven, también me llama la atención. Nuestro cerebro registra, ¿vale? Registra información y cuando no es congruente, algo le pasa, ¿vale? Siguiente ejercicio. Aquí vuelvo a tirar de Mariano y Elvira, pero abrid micros y me decís. Este también es de rapidez mental, ¿vale? Voy a poner una fotografía y quiero que me digáis, en cuanto lo veáis, de qué color es el cepillo de dientes que aparece en la foto. Voy. Rápidamente. Verde. Blanco. azul,
Verde, Verde blanco, chiquitito. Verde, Verde. Es Verde azul. y morado. Verde. Hay dos. amarillo, Ay, verde y blanco. Morado, morado. Se Bueno, está es que riendo. para una boca gigante, pero el cepillo de dientes es blanquito y verde. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Veis? Bueno, por si no lo veis, algunos dicen verde, otros morado o azul. Bueno, aquí está el verde, lógicamente, que es el primero probablemente que la mayoría habéis visto, pero ojo que había trampa, que había un segundo cepillo de dientes gigante que, bueno, pues también estaba. A ver, hay múltiples experimentos divertidos de este tipo que nos dan información de cómo registramos, almacenamos la información, ¿vale? En este caso, ¿qué ha sucedido? Ese cepillo tan gigante no encaja con nuestras expectativas. Nuestro cerebro no buscaba un cepillo así, buscaba un cepillo de tamaño normal y ha sido lo primero que hemos encontrado. Nuestro cerebro es y nuestra percepción es selectiva. Esto nos lleva a pensar, bueno, pues, ¿cómo vemos las cosas? ¿Cómo ven nuestros ojos? Pues empiezo ya a introduciros que la mayoría de las veces nosotros vemos en base a nuestros modelos mentales, nuestras creencias, nuestra educación, nuestras experiencias. Al final hay unos filtros que están por delante de nuestros ojos y de nuestra mirada y que nos lleva a percibir la realidad de una manera muy particular y muy individual. Y aquí viene la diapositiva más interesante para mí. No sé, alguno habéis pintado en la pizarra y me ha hecho algo rojo, pero creo que se lee bien. Esta es la frase. No vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. Pues aquí está. Para mí esta es el asuntazo de la primera parte de esta sesión. Pues, ¿qué vemos aquí? Un rinoceronte pintando ahí la sabana, tan feliz, su entorno natural. ¿Y qué es lo que dibuja siempre? Dibuja un cuerno, un cacho de cuerno delante todo el tiempo, que refleja aquello que está viendo y que siempre ve y que siempre va a estar visualizando y va a estar viendo. En realidad, nuestra percepción de la realidad está basada en ese cuerno que cada uno tenemos. El problema es que a veces ese cuerno lo dotamos de una verdad completamente absoluta, le damos una potencia cuando no estamos percibiendo, no nos estamos dando cuenta que hay otros que pueden ver otros cuernos y que nuestras creencias nos están llevando a, pues, pensar, hablar o emitir juicios sobre los demás en base a solo esa percepción. Esto sucede pues porque a veces, y como os decía, os hablaba antes de las toma de decisiones, pero bueno, al final, bueno, pues como veis en la imagen, nuestro cerebro procesa unos 11 millones de bits de información por segundo y la capacidad de procesamiento de datos de nuestra consciencia es solo de 40 bits de información por segundo. Imaginaos una persona que está leyendo, consume 30 bits de información, no más, ¿vale? Esto supone que nuestro cerebro hace más de, bueno, pues 10.990.000, ya no digo la cifra, ¿vale? Tantos bits de inputs inconscientes y automáticos. Esto sucede porque nuestro cerebro necesita sobrevivir. Esto es una cuestión, supone que, o sea, es una cuestión evolutiva. Además, nuestro cerebro no busca la verdad, busca simplemente sobrevivir, trata de convencerse de aquello que le falta, de completar aquello, la opción mucho más cómoda. Esto es una cuestión evolutiva y de supervivencia. En el pasado, en las cavernas, si veíamos un depredador, debíamos de decidir rápidamente si había que huir o cazar. Pues es un cerebro biológicamente preparado para desarrollar decisiones y por lo tanto prejuicios y estereotipos y etiquetas que nos van a ayudar a tomar decisiones y que nos, bueno, pues asocia una serie de patrones de una forma automática. Ahora también os digo que el cerebro solo entiende de esos patrones
y de esa forma automática. Ninguna de vuestras neuronas sabe quiénes sois vosotros y además le importa 2 o 3 pimientos quién es cada uno. Simplemente hace sus asociaciones, emite una serie de decisiones o hace atajos mentales que nos ayudan a pensar más rápido y que pueden suponer acciones o interpretaciones incompletas o erróneas de la realidad. Y eso son los sesgos. Entre una cantidad de datos muy grande, el cerebro debe de tomarse ciertas libertades para poder tramitar esa información y hace esos algoritmos, como decíamos, para ir un poquito más rápido. ¿Me vais siguiendo? Perfectamente, Marisa, perfectamente. Si alguien quiere comentar o decir algo, o bueno, por supuesto me decís, yo no veo mucho porque estoy centrada en la presentación, pero en cuanto oiga que habláis, yo paro. ¿Vale? Como os decía, estos atajos mentales están creados o formados en base a nuestras experiencias, a situaciones que hemos vivido, nuestra educación, nuestro entorno social, nuestra familia, experiencias culturales, dependiendo de dónde hayamos vivido, tendremos una serie de sesgos o prejuicios hacia unas personas, un tipo de estilo o de formas. Fijaos, hablábamos ahora, antes de empezar, Mariano y yo, ¿no? De las diferencias multiculturales según qué países. Aquí en España entras en un ascensor y se te ocurre decir hola y como no saludes o digas buenos días, parece que eres hasta un maleducado. En cambio, en otros países más del norte, es probable que, vamos, o sea, Mariano me lo decía, es que allí no tienen esa costumbre, incluso puede ser hasta maleducado, ¿sabes? Quizá invade hasta la intimidad de la persona, entrar en un ascensor y saludar o decir o hacer que te saluden, ¿no? Entonces, bueno, pues estos esquemas mentales vienen formados pues, por nuestra vida en general, nuestra educación y nuestras experiencias. Pero ¿cuánto de sesgados estamos? Mirad, aquí os pongo un estudio, los resultados de un estudio elaborado por Catalyst, que es una organización no gubernamental que hace estudios e iniciativas para fomentar la diversidad y la inclusión. Ellos han desarrollado, junto con la Universidad de Harvard, una serie de test. Luego os voy a hablar más de estos test, que son muy interesantes. Han desarrollado junto con la universidad una serie de test para identificar el grado de sesgo que tenemos las personas. En esta gráfica lo que os muestro es de las miles de personas que formaron parte del estudio, primero se les preguntaba a cada uno de ellos cuánto de sesgados pensaban o cuántos prejuicios pensaban que tenían en contra de cada una de estas dimensiones, personas con discapacidad, negros, gays o lesbianas, inmigrantes, mujeres, por la parte de género o edad, ¿vale? La línea naranja o roja, no sé cómo lo veis, es la línea que identifica lo que cada persona pensaba que estaba sesgado. Pues yo tengo más sesgo, aquí la mayoría decía que tenían más sesgos o prejuicios en contra de las personas gays o lesbianas y después iba bajando por los negros y menos de género. La línea azul identificaba el resultado del test que cada uno de ellos habían pasado. Fijaos la diferencia, tenemos bastante más sesgos de los que creemos y además en aquellos en los que pensamos que no tenemos tantos sesgos aparece una gran distancia como en género o en la raza de género o en la raza, perdón. También aparece bastantes diferencias. Esto nos indica que por mucho que uno piense que no está sesgado, os diré que yo, por ejemplo, soy la persona que probablemente haya trabajado más la diversidad de género en Telefónica, ¿vale? Que es donde yo trabajo. Pues con altas probabilidades, y luego quizá os cuente algún ejemplo y confesaré alguna que me ha sucedido, hay probabilidades que yo tenga prejuicios y sesgos en contra de las mujeres. Por mucho que lo echemos, nuestro sesgo inconsciente aflora y aparece. Os voy a poner un vídeo bueno, pues que muestra una posibilidad de sesgos. Hay como decenas de sesgos, ¿vale? Pero yo os voy a mostrar aquí uno. Para buscar medios audiovisuales a veces hay mucho de género, menos de raza o de otras categorías o de jóvenes, etcétera. Este es de género, pero yo creo que es muy llamativo. Avisadme si no se ve, le doy. A ver si podéis resolver este acertijo. Un
padre y un hijo viajan en coche. Tiene un accidente grave, el padre muere y al hijo se ¿Se lo llevan ve? al hospital. No, no se ve, Marisa. Se oye, pero no se ve. ¿Ya? Eso me parecía. A ver si puedes resolver este acertijo. Un padre y un hijo viajan en No. coche. Tiene un No. accidente grave. Mira el que lo padre hemos muere, probado. y el hijo Estas se- son las... Ahora sí. Ahora ya aparece. A ver si puedes resolver este Ahora acertijo. sí, ¿verdad? Un Venga. padre y un hijo viajan en coche. Tiene un accidente grave, el padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación de emergencia. Llaman a una eminencia médica, pero cuando llega y ve al paciente dice, no puedo operarlo, es mi hijo. ¿Cómo se explica esto? No puede ser. Caramba. Buena idea. El padre es el médico y el padre que murió es un sacerdote. ¿Es su hijo adoptivo? O sea, es imposible, ¿no? Porque el padre está muerto. O es un padre y no necesariamente el padre del hijo que estaba ahí. Porque el chico es un hijo también de alguien del señor que es el doctor. ¿Será? El médico es la mamá del hijo. La mamá es cirujano. Es cierto. Ah, claro. Podría ser. De repente lo asocias de primeras a un hombre en vez de a una mujer, cosa que es absurdo, ¿no? Perdón. Ah, sí. Oye, qué fuerte, ¿no? Pero esto le pasa a mucha gente. ¿Cómo somos, La cultura. Nos lo tienen, pero bien machacado. Nos va a faltar mucho tiempo hasta que podamos cambiar nuestra mentalidad. Que llegará. Si no se te ocurrió pensar que la eminencia médica es una mujer, no eres el único ni la única. Lo que nos pasa a muchos hombres y mujeres se llama parcialidad implícita. Cuando somos niños, nuestro cerebro inconsciente aprende de lo que nos rodea y establece conexiones neuronales entre distintos conceptos. En este caso, entre ser hombre y ser una eminencia médica. Esas relaciones, aunque tienen un origen cultural, se vuelven parte de un proceso automático que además nos acompaña toda la vida. Y por eso, hasta las personas más feministas pueden dudar a la hora de tratar de resolver este acertijo, porque nuestro cerebro inconsciente puede contradecir los valores en los que firmemente creemos, como la igualdad de género. Vaya, ¿qué os ha parecido? Ay, quiero escucharos. Seguro que alguien, o sea, hay gente que ha pensado enseguida que era la madre, pero podéis confesarlo. Yo pensé, yo me quedé igual que esas personas. Yo me lo sabía, lo había visto en una Ay, peli, Chema, tú creo. te lo sabías, ya lo habías visto. Sí, sí. Yo reconozco que he caído, al principio, pero luego corriendo digo, pero si será la madre. Claro. Pero Yo he identificado inmediatamente que era la madre, no me ha durado ni 2 segundos. No sé, vamos, ni se me ha pasado por la cabeza otra alternativa. Pues Me yo ha parecido porque tan lo obvio. sabía. Sí, adelante. No, que yo porque lo sabía, si no también hubiera caído. Es que hay una cosa que te deslizan ahí, que es que y llega el médico, no dice la médico. necesita una operación de urgencia de una eminencia médica. Una eminencia, Sí, al final es lo que nos lleva. Es como... mi experiencia cuando hemos visto este vídeo con más gente, hay gente como decía, creo que ha sido José Luis, que decía, yo rápidamente lo tenía claro que era la madre. A veces incluso me ha pasado con gente que decía, claro, es que en mi familia hay mujeres médicos y no me lo he planteado. O bueno, pues no sé, ha habido situaciones que me han llevado a pensar que la gente rápido lo ha pensado, pero sí que un milisegundo nos ha llevado a poder creer que esto era raro, es un ejemplo más de cómo nuestro cerebro va tan rápido que no se plantea ciertas posibilidades. Os pongo aquí otro ejemplo que también es muy interesante. Fijaos, en los años 50
Este es de la Orquesta Sinfónica de Boston. En los años 50 la Orquesta Sinfónica buscaba una mayor diversidad de músicos porque la mayoría de los músicos que estaban en la orquesta eran hombres y llevaron a cabo un experimento con audiciones a ciegas porque descubrieron o veían que en las escuelas de música había muy buenas mujeres músicas, pero luego no accedían en las audiciones a ser seleccionadas. Entonces llevaron a cabo estas audiciones. Para las audiciones los músicos tenían que tocar detrás de un panel, simplemente con ese esfuerzo verdadero tanto de los jueces como de toda la organización por reducir las posibilidades de sesgos que permitían la selección solo basada en el mérito, en cómo tocaban el instrumento y no en el género. Pues para su sorpresa, los primeros resultados de las audiciones resultaron todavía incluso más inclinados hacia una selección masculina y no entendían qué podía estar sucediendo. Los jueces intentaban ser equitativos y al final, bueno, pues seguían seleccionando a más hombres que mujeres. Entonces, en un momento dado, empiezan a pensar qué puede estar sucediendo y vuelven a hacer una serie de audiciones a ciegas, pero en este caso hicieron un pequeño cambio y fue que pidieron a los músicos que se quitaran los zapatos antes de entrar en el escenario. La razón, porque al caminar los tacones de las mujeres sorprendentemente podían estar influyendo al tribunal. En este caso, en esas audiciones, una vez que se habían quitado los zapatos, casi el 50% de las mujeres superaron la primera audición. Interesante, ¿verdad? Y con el paso del tiempo fue mejorando la presencia de mujeres en la Orquesta Sinfónica de Boston. Es también muy notorio el darnos cuenta, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Como ese simple ruido de los tacones de una mujer o de los zapatos de un hombre nos va a llevar a poder cuestionar nuestras decisiones de una manera muy diferente. Nuestros patrones y nuestras creencias están tan arraigados y sus resultados son tan inconscientes que a veces es muy difícil de reducirlos, pero hay que estar muy atento. Nuestra mente es tan automática, como os decía, voy a confesaros, yo por ejemplo que he trabajado muchísimos años haciendo selección de todo tipo de perfiles, pues sabéis una pregunta que le he hecho siempre cuando la hacía, si es que la hacía a mujeres y creo que nunca se la he hecho a un hombre, esa pregunta típica de ¿y tú cómo vas a compatibilizar tu vida personal y profesional? Se la he hecho sobre todo a mujeres y a hombres creo que nunca, aunque el hombre me estuviese diciendo que tenía 4 hijos, por ejemplo, no me lo he planteado. Mi cerebro, mi parte inconsciente me llevaba a pensar que es la mujer la que tiene que compatibilizar su vida profesional y personal y no el hombre. ¿Os dais cuenta? Seguro que espero que ya también cada uno de vosotros esté haciendo sus reflexiones, ¿no? Sobre dónde pueden estar sus propios sesgos, en este caso de género, pero también puede suceder contra otras edades, otras perspectivas, los extrovertidos y los introvertidos, cualquier tipo de dimensión que nos divide, ¿vale? Que nos hace diferentes, nos lleva a que podamos tener esos sesgos. Y llegados a este punto, yo a veces pienso, pues qué mal, es que me paso la vida sesgada. No es malo tener sesgo, solamente nos hace humanos, ¿vale? Lo único, bueno, pues debemos de ser conscientes y ahora yo os iré contando pues algunos tips para poder reducirlos o minimizarlos. Todos los tenemos. Si alguien a estas alturas piensa que no tiene sesgos, siento deciros que estáis muy equivocados y si seguís manteniéndolo, por favor decídmelo porque, bueno, pues hay toda una base científica que nos demuestra que así es. Son automáticos y rápidos, muy rápidos. Nuestro cerebro tiene muchos años de evolución. Nuestro cerebro está especializado en la toma de decisiones así tan rápidas. Este almacén, esos algoritmos son hiper mega veloces. Os voy a poner un ejemplo de un experimento. El doctor Heinz en una universidad austríaca realizó un experimento en el que analizaba
desde qué parte del cerebro se tomaban las decisiones, ¿vale? Y bueno, pues monitorizaba las conexiones neuronales del cerebro de un grupo de personas que son el estudio, ¿vale? Y les pedía que tomasen la decisión cuando se encendía una luz, si pulsaban un botón rojo o un botón azul. Simplemente tenían que decidir rojo o azul qué botón iban a decidir pulsar cuando se encendía la luz. Pues el doctor Haynes percibió y vio en sus estudios que el cerebro era capaz de tomar la decisión, las partes del cerebro que toman las decisiones se activaban hasta 7 segundos antes de que la persona tomase la decisión. 7 segundos antes, es decir, cuando estás decidiendo si quieres carne o pescado, tu cerebro ya lo ha decidido hace 7 segundos. Y luego sucede que lo manda la información a nuestro córtex cerebral, que es el que pone la argumentación. Hoy voy a tomar carne porque hoy es lunes y el pescado no es bueno los lunes. ¿Me entendéis? Son automáticas hiper rápidas, son resistentes al cambio, están tan arraigadas desde nuestras experiencias y nuestro pasado que son muy difíciles de identificar cuándo se han producido y qué los ha producido, ¿vale? Y por tanto poder cambiarlas. Y además nos llevan a microcomportamientos. Y aquí os voy a contar otro experimento. Me gusta mucho hablar de estos experimentos que son muy gráficos. Este sucede en la Universidad de Yale y se realiza un estudio en el que se relaciona la percepción de un extraño con una taza de café, así os lo digo. En este caso, se pide a voluntarios acudir a un experimento en un lugar determinado de la universidad. Cada voluntario llegaba y era recibido por una persona en un despacho de la universidad. La persona le decía: acompáñame a la sala de ordenadores que hay que hacer un ejercicio, pero esa persona que estaba en el despacho iba muy cargada con papeles y le pedía al voluntario o voluntaria que por favor le llevase una taza de café. Simplemente: ¿me puedes llevar la taza de café que voy cargado? Acompañaban al instructor, le decía que hiciera una prueba por ordenador que no tenía nada que ver con el experimento, y al acabar el experimento le preguntaban a cada uno de los voluntarios: oye, ¿recuerdas a la persona que te acompañó que te ha acompañado a esta sala? ¿Podrías describirnos qué te ha parecido? ¿Cuáles son sus características por lo poco que le has conocido? Lo único que cambiaba en el experimento es que la persona, cuando acompañaban, podía llevar la taza con un líquido caliente o con un líquido frío. Simplemente se decía exactamente lo mismo, solamente unas veces la taza estaba caliente y otras veces la taza estaba fría. Pues asombrosamente, las personas que acompañaban a la taza caliente tendían a describir a esa persona como una persona cercana, cálida y amable, y las personas que acompañaban a la taza con un líquido frío tendían a describir a esa persona como una persona más distante, más rigurosa, más seria. ¿Qué os parece? A mí me parece asombroso cómo una percepción basada en algo que no tiene ninguna objetividad me hace hacerme una imagen mental de alguien, y además, como os digo, lleva microcomportamientos. Si yo me hago mi idea de que esta persona es cercana, probablemente hable más o me intente relacionar, pero si me imagino que tiene una taza fría y mi cerebro decide que llevar un líquido frío es más distante, yo no le hablo. ¿Qué nos pasará en el día a día, no? ¿Cómo nos relacionaremos con la gente en base a estas percepciones que hace nuestro cerebro? ¿Hasta aquí bien? Sí, sí, Marisa. Vale. Bueno. Perfecto. Seguimos avanzando. Como os digo. Yo lo de la taza lo he aprendido. Ahora cada vez que entre un voluntario voy con una taza caliente. Tú, la taza, tú siempre, o sea, el té caliente o el café caliente, por favor, que piensen. Pero fijaos, es algo que bueno, pues no, es incontrolable, ¿no? Cualquier persona que empieces a conocer, tu cerebro
necesita, como os digo, está biológicamente preparado para establecer esas etiquetas y lo necesitamos. Cuando yo he empezado a hablar, o has dicho, Marisa es psicóloga, ya os habéis ido a vuestra carpeta del cerebro de los psicólogos y entonces habrá gente que dirá, ah, mira, es psicóloga, qué interesante, o gente que diga, vamos a ver qué cuenta esta psicologucha. ¿Entendéis? O sea, es inevitable, tú podrás llevar tu taza caliente porque demuestra que la gente que, pero al final está tan relacionado con las experiencias y las vivencias de cada uno que vete tú a saber. Ahora, eso sí, las que nosotros tenemos, sí podemos intervenir en ellas y a eso vamos. Os cuento. Voy a contaros los sesgos que pienso que son más frecuentes en el entorno de las reuniones, de las relaciones, de las organizaciones, en el entorno laboral. Como os digo, hay decenas de posibles sesgos. Yo he traído aquí una mini muestra para poder hacernos una idea y además y ver cómo poder ir reduciendo. El primero que os presento es el sesgo de confirmación. Este es la tendencia a dar un mayor valor a las ideas y opiniones que confirman las nuestras propias. Sucede que cuando solo que vemos lo que queremos ver, ¿vale? Y bueno, pues en muchos casos este sesgo nos lleva a ignorar otras opiniones o otros puntos de vista. A ver, como norma general a las personas nos gusta leer o escuchar opiniones que son parecidas a las nuestras. Así nos lleva pues, a leer el mismo, pues, la prensa que comparte nuestra ideología política o el canal de televisión que es más afín a nuestro gusto del ocio que tenemos o a relacionarnos con las mismas personas o personas que piensan siempre como nosotros o que piensan igual que nosotros. El problema es que este sesgo nos afecta a nuestro pensamiento crítico, nos lleva a reducir la posibilidad de opciones y opiniones o a desarrollar una mejor solución ante una problemática. ¿Cuál es el tip aquí? Pues actuar siempre de abogados del diablo. A mí esa expresión me gusta mucho, ¿no? Y es o ponerte en el lado contrario, qué pensarían o qué opinarían otros. O, bueno, abogado del diablo, creo que se entiende fenomenal. Y bueno, pues ¿cómo podemos reducirlo? Seamos un poquito más abogados del diablo. Vamos a darnos cuenta que puede haber cuanto menos posibilidades de escuchar otras perspectivas. No tengo por qué creer o aceptar o validar, valorar como positivo aquello que dicen otros, pero cuanto menos escucharlo para reducir ese sesgo de confirmación. No sé si os pasará pues en el día a día, ¿no? De vuestro trabajo o en las reuniones en la organización, ¿no? Que bueno, pues tendemos a hacerlo. Paso a un segundo. Este me encanta, este se llama el sesgo de pensamiento del grupo. Es la tendencia a creer lo que cree todo el mundo. También se llama efecto de arrastre o de manada. Ya ahí os lo digo, este es el más tribal de todos. Sucede cuando, bueno, pues ese fenómeno por el cual en un grupo, en una reunión, se impone la opinión de la mayoría, a veces arrastrada por opiniones iniciales que han hablado un poquito más alto y nos ha llevado a considerar que puede ser la más válida. Sucede que ahí a veces nos hacemos más chiquitos, opinamos menos y nos dejamos llevar para evitar el conflicto, para evitar las diferencias y nos dejamos llevar por esas primeras opiniones. Fijaos, esto es duro, es difícil. Este, como os decía, es el del arrastre, el de la manada. Está demostrado que cuando pensamos diferente a los demás, se encienden los mismos circuitos cerebrales que cuando nos sentimos que estamos equivocados. Fijaos que ahí se nos está despertando en nuestro cerebro, incluso en nuestra emoción, a lo mejor estar equivocado. ¿Cuál es el tip aquí? Pues aquí la importancia es el que todo el mundo tenga una opinión. Lo verdadero valioso es dejar espacio para que todos opinen. Cuando estamos preparando un proyecto o hay que resolver una situación, dejemos espacio para que cada uno tenga su opinión
que pueda aportarla y luego entre todos decidimos. Lo que sucede que a veces llega uno y dice, el que más alto habla a veces incluso, o el más extrovertido, o el que tiene más poder, el jefe, el responsable, y ya todos los demás nos callamos o dejamos porque quizá a ver si es que voy a ser yo solo el que diga. No sé si habéis visto eso alguna vez, esos experimentos en los que entra, este es muy divertido, yo recuerdo uno, es que no podía traer muchos vídeos para esto, ¿no? Pero recuerdo uno en el que entraba un señor a un ascensor y se situaba, pues como todos nos situamos, mirando hacia afuera del ascensor, y llegaba entraba un montón de gente después de este señor, el sujeto del experimento, y se ponían todos mirando, se daban la vuelta y se ponían todos mirando a la pared del ascensor y no a la puerta. Entonces ese señor miraba a su lado y al final, ¿qué acababa haciendo? Se daba la vuelta y se ponía a mirar hacia la pared del ascensor. Ese es nuestro sesgo de pensamiento, el arrastre que nos lleva la tribu para sentirnos acogidos y sentirnos que no nos estamos equivocando. Pues dejémonos un poquito, dejemos espacio para dar opinión a todos y también permitámonos nosotros el poder estar equivocados o el dar nuestra opinión. Otro de los sesgos que aparece, edadismo, vaya palabra, en inglés ageism o edadismo en español, ¿vale? Este es cuando etiquetamos a las personas en función de la edad. Es un tipo de discriminación en el que, bueno, pues asignamos a las personas que algo es adecuado o no para esa persona en función de la edad. Es como cuando presuponemos que los jóvenes tienen unas habilidades digitales, simplemente lo presuponemos cuando no tiene por qué, o la gente mayor ya no tiene potencial de crecimiento, por ejemplo, o bueno, pues la cuestión en este caso es no por tener una edad vayamos a asumir una serie de capacidades o de potenciales de las personas. Fijaos, está demostrado que a cualquier edad somos mejor en unas cosas y peores en otras y estables en algunas, ¿vale? Pero no hay una edad en la que estamos en ese momento pico en el que somos lo mejor de lo mejor. Cada edad tiene unas capacidades y unas potencialidades. La riqueza aquí es la convivencia generacional. Es decir, puede ser que como norma general, estereotipada, como os decía, la mayoría de las personas de 20 o 25 años manejan mejor los entornos digitales y mi cerebro interpreta, será porque tiene que ser así. Y a la contra, la gente más mayor no maneja. Pero mi cerebro simplemente interpreta, será que tiene que ser así porque la mayoría de la gente existe que veo puede ser así. Os pongo el ejemplo más fácil. La mayoría de las personas que apagan fuegos son bomberos. Es un estereotipo. Puede haber mujeres bomberas. Pues lo mismo sucede con la edad. ¿Cuál es la clave aquí? Entender las capacidades que tenemos cada persona única y convivir y sacar lo mejor de cada una de esas edades y de esas capacidades. Sesgo número 4. Este es entretenido, veréis. Además, lo explico con un ejemplo muy cercano a mí, porque es la forma que he visto que para mí es la más sencilla y para todos de entender. Veréis, yo soy de Getafe, Madrid, ¿vale? Y entonces me pasa que si trabajando yo me encuentro con alguien que también es de Getafe, oye, no sé por qué, por alguna razón le presupongo un nivel de inteligencia, oye, casi superior. Ya me cae fenomenal. Ya cualquier persona que sea de Getafe, que me cruce con él en el trabajo y que me lleva a... Este es el ejemplo, bueno, pues traído divertido, ¿no? Pero probablemente no suceda con otro tipo de dimensiones de la diversidad. ¿Qué me pasa? Si yo tengo que decidir con quién trabajo en un proyecto, haré pensar, pues mira, es que, y diría cosas como Luis, el de Getafe,
Mira, pues la verdad es que Luis no ha trabajado nunca en proyectos tan grandes de una envergadura así, pero tiene muchísimo potencial. Le he visto comunicarse y le he visto la orientación a resultados. Tiene un grandísimo potencial. A Luis le estoy presuponiendo un potencial probablemente porque es de Getafe. Esto es mi cerebro inconsciente, yo no soy consciente de eso, ¿vale? En cambio con María, que es de Carabanchel, imaginaos, probablemente diga, María no ha gestionado nunca un proyecto de este tipo, de esta envergadura, punto. A María no le buscaré el potencial. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Cuando hablamos, aquí yo lo pongo en la transparencia, hablo de grupos dominantes y no dominantes, pueden ser las minorías y las mayorías, ¿vale? Pero sí, cuando estamos decidiendo sobre equipos y sobre personas, a veces hay sesgos inconscientes respecto de cómo se parecen a nosotros o de lo que consideramos que es valioso para tomar una decisión que no es igualada, que no es equitativa. También, por ejemplo, me podría pasar que otro sesgo, ¿no? Que en un grupo en el que estoy con gente de Getafe y con gente de Carabanchel, cuando habla el de Getafe digo, uy, qué estupendo es Luis. Es que claro, trabaja fenomenal, es que es de Getafe. ¿No os ha pasado? ¿Vale? O a la contra, cuando hay alguien que no es de Getafe, probablemente no diré qué bueno es, salvo que sea enormemente excepcional y entonces diré qué bueno es, y eso que aunque no sea de Getafe, qué bueno es. Y cuando nos pillamos en ese tonito, ahí hay sesgo. Cuando decimos qué bien conduce Marta para ser mujer, o qué bien lidera Luis para ser tan joven, o qué sentimiento tiene Antonio para ser hombre, o qué buena formación tiene Jesús para haberse formado en una universidad pública. ¿Entendéis el tonito? Cuando nuestro sesgo está interviniendo, cuando hacemos asunciones de ese tipo y nos está dando pistas de la menor capacidad que le vemos a esta persona. Yo cuando contaba esto, algunas veces se lo cuento a mis hijos y entonces me acuerdo de mi hija cuando era un poco más pequeña, ella es zurda y me decía, mamá, es que me molesta un montón, ella tenía muy buena letra y cuando alguien le decía, qué bien escribes para ser zurda, porque es zurda, se ponía de los nervios. Al final, este tipo de comportamientos nos llevan a generar mi hija lo vivía como la psicóloga hablando, claro, pobrecita que tiene una madre psicóloga, mi hija lo vivía como una microagresión, se sentía completamente agredida, decía, ¿por qué piensan que yo voy a escribir mal por ser zurda? ¿Entendéis el sesgo, cómo opera y qué repercusiones puede tener en nuestro día a día o qué podemos hacer nosotros, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Avanzo, si tenéis dudas o preguntas, por supuesto, ¿eh? Siguiente sesgo, número 5. Sesgo hostil y benevolente. Aquí hay dos, bueno, he metido dos, pero el sesgo hostil es tan evidente y tan extremo que se autoanula por sí mismo. El sesgo hostil es aquel en el que expresamente, el políticamente incorrecto y que expresa esa negativa. Las mujeres tienen que estar en casa cuidando de la familia. Los jóvenes no tienen ni idea de trabajar y solo quieren vacaciones. En fin, podría decir algunos más brutales, ¿vale? Este se autoanula por sí mismo, ya casi nadie se atreve a emitir juicios de valor sobre diferentes categorías o diferentes personas, ¿vale? Ese es el sesgo hostil. El sesgo benevolente, este tiene un poco más de venenillo, porque la intención es buena, pero el resultado no tanto. Y aquí os vuelvo a poner otro ejemplo. Un jefe súper sensible en materia de diversidad, que tiene dos personas en el equipo, Ana y Miguel, y que acaban de ser papás, los dos, recientes papá y mamá, ¿vale? Una tarde surge una incidencia y este jefe que tiene que resolverla, ¿a quién pensáis que llamaría? Pues probablemente a Miguel antes que a Ana. Un jefe sensible, cuidadoso y respetuoso. Probablemente llamaría a Miguel porque realmente está convencido de que Ana estaría cuidando de su bebé,
Más adelante surge la necesidad de un proyecto en otro país y ¿a quién se lo ofrece? Probablemente a Miguel, desde el buenismo. Probablemente a Miguel porque piensa, no le voy a hacer la faena a Ana. Y cuando al final del año van a hacer la evaluación de desempeño, este jefe jura y perjura que Miguel ha estado mucho más comprometido con el proyecto que Ana. ¿Qué ha pasado aquí? Pues que se han ido tomando una serie de decisiones unilateralmente, sin haber preguntado y sin haber establecido el diálogo con la persona, y ha generado una, pues una consecuencia desde un sesgo que ha llevado a una valoración diferente de una persona. Puede pasar, siempre pongo el caso de hombres o mujeres, o puede suceder también en personas. Imaginaos a alguien que puedas tener en el equipo que esté haciendo un MBA y tenga menos tiempo, o pues mira, es que desde que te pusiste a hacer el máster tu compromiso se ha reducido, probablemente tú le has ido excluyendo a esa persona. Como os digo, hay que estar muy atentos, sobre todo cuál es el tip aquí, el hack, el preguntar. Preguntar antes de tomar la decisión sobre otra persona. Vayamos a preguntar, oye, hay un viaje, hay que hacer un viaje a Brasil. Yo sé que acabas de ser mamá o papá, ¿querrías ir? Ya está. Pues preguntamos, neutralizamos ese sesgo. El sesgo de la doble exigencia, este es muy interesante. Este es en el que, bueno, pues el entorno te fuerza al grupo, a la minoría, a elegir entre gustar pero no ser muy respetado, o ser respetado y no gustar. El ejemplo. Ahora pongo uno de jóvenes. Generalmente a las nuevas generaciones les pedimos que sean transformadoras, que sean valientes, que muestren arrojo, que nos ayuden a cambiar el status quo y las cosas, ¿no? Y ahora viene cuando en esa reunión imaginaos, plenaria, ha venido el presidente, yo qué sé, ¿sabes? Una macro reunión, llega ese joven, levanta la mano y pregunta algo, o hace una propuesta, y entonces hacemos todos, pero qué incauto, cómo se ha atrevido a decir eso. Es que no sabe cómo van las cosas aquí. ¿Entendéis ahí dónde está esa doble exigencia? Primero estoy pidiendo que seas valiente, que transforme, pero por otro lado, si lo eres, te digo, mira, chico, es que las cosas no van así. Es esa doble exigencia que podemos poner igualmente a las mujeres, una mujer que se ajusta al estereotipo femenino de ser amable, cuidadora del equipo, a menudo se la percibe como débil, sin empuje, sin liderazgo, y a aquellas que se salen de ese estereotipo son mandonas. O a nivel cultural, cuando alguien procede de un nivel sociocultural, socioeconómico bajo y ha ganado dinero, por suerte pasa a formar parte de un grupo socioeconómico más alto, si su comportamiento se mantiene sujeto al grupo de origen, es un paleto. Pero si se adapta al nuevo grupo de referencia, es un nuevo rico. Ahí está. Ese sesgo que tenemos inconsciente de la doble exigencia. Y voy al último. Os podría estar contando muchos más. Estoy haciendo una selección. Pero bueno, espero no estar abrumándoos. Preconceptos de la minoría. Este aparece cuando los sesgos se enfrentan a personas de las mismas minorías. Aquí pongo algún ejemplo, por ejemplo, estas gráficas que pongo aquí son del test que os comentaba antes de Catalyst, ahora os voy a hablar más de él, ¿vale? Que identificaba los porcentajes de personas, por ejemplo, de las personas negras o de color, muestran preconceptos o prejuicios hacia las propias personas de color. Esto
a pesar de pensar que como un colectivo minoritario, imaginaos personas negras o mujeres, etcétera, o LGBT, lo que sea, a pesar de haberlo tenido ya difícil, se presupone que el nivel de empatía va a ser más alto, va a mejorarse hacia otras minorías, a veces no siempre es así. Y las propias personas negras tienen prejuicios hacia otras minorías, musulmanas, etcétera. Las propias mujeres, ¿sabéis esto de la guerra de géneros, no? Mujeres que no ayudan a otras mujeres, que parece que es que las mujeres nos odiamos entre nosotras, por ejemplo, o dentro del colectivo LGBT, las personas bisexuales están muy mal vistas, muy mal vistas. Es inevitable a veces que esto se produzca. Así que os contaré, sí que os recomiendo que busquéis en redes, en YouTube, un experimento que se llama el experimento de la muñeca, el test de doll test, el test de la muñeca. Este se lleva haciendo desde los años 60, mucho en Estados Unidos, también en algunos lugares en Italia, por ejemplo, conozco alguno muy interesante, en el que se le muestra a niños pequeños de hasta 7 años o algo así, 2 muñecas, una blanca y una negra. Y les preguntan a los niños cuál es la muñeca guapa, cuál es la muñeca fea, cuál es la muñeca buena o la mala. Tanto niños negros como niños blancos acaban diciendo que la muñeca mala es la negra o la fea es la negra. Por mucho que ellos sean negros, ¿entendéis cuál es el sesgo que está atravesando? Es una cuestión muy cultural. Probablemente los malos de las películas son negros o hispanos, o en fin, es una cuestión muy cultural, pero que está en nuestro arraigo y en nuestro cerebro, en esas conexiones, en esas asunciones que hace nuestro cerebro sin ningún criterio, de algún modo, de justicia. Venga, que vamos a la última parte de la... Marisa, ¿cuál sería el anterior que has dicho? ¿Cuál sería la fórmula para intentar contrarrestar el Mira, la fórmula es levantar la empatía, ¿vale? Hacia las personas contra las que tú estás teniendo, a aumentar el grado de empatía. Si yo lo he pasado mal, no voy a hacerlo pasar mal a otros. No voy a juzgar igual que me he sentido. Aquí tenemos que elevar nuestros niveles de empatía muchísimo más, muchísimo más. ¿Vale? De hecho, cuando se hablaba de la guerra de las mujeres, hay una secretaria de Estado de los Estados Unidos, Madeleine Albright, que decía: hay un lugar especial en el infierno para aquellas mujeres que no ayudan a otras mujeres. Me encanta, bueno, pues está en negativo, no es levantar el grado de empatía, pero sí que levanta bueno, pues ojo, ayudémonos. ¿Cómo conocer nuestros sesgos? Vale, ya hemos visto pues hasta 7 o casi 8 posibles sesgos que están influenciándonos y operando en nuestras decisiones. Os voy a proponer aquí, esto es un test, como os decía, os vengo hablando de él, se llama, tenéis que buscarlo, se llama Test de Asociación Implícita de Harvard, ¿vale? En la Universidad de Harvard han desarrollado, no es un test solo, son tantos como categorías, veis ahí, ¿vale? Están en inglés y luego también tienen una traducción al español. El interfaz no es muy bueno, pero te da la pista. En este caso, como os decía, no es un test solo, tenéis que ir haciendo uno u otro según vosotros decidáis, pero sí que nos puede dar una medida de cuánto de sesgados estamos. Si alguien quiere profundizar, que entre y lo busque. Mi recomendación es que entréis, miréis cuál es el que os encaja y que lo hagáis. Y también os recomiendo que si veis esa lista, pues género, peso, tal, diversidad sexual, países, y decís en alguno, este no lo voy a hacer, este no voy a hacer porque yo no tengo sesgo contra ese tipo de perfiles o esas personas, ese es el que tenéis que hacer, porque ahí probablemente esté actuando vuestro metasesgo, que es la creencia que uno tiene de que no tiene sesgo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Y que os recomiendo que estéis muy atentos y que lo
Bueno, pues podéis identificarlo por ahí, ¿vale? Y últimos tips para hackear nuestra mente, para reducir nuestros sesgos. Los sesgos son difíciles, como os digo, casi imposible de reducir o de eliminar, diría yo, sin minimizar, ¿vale? Lo primero, reconocer que tenemos sesgos. Está comprobado científicamente que autoprogramarse para ser más justos reduce las asunciones que tenemos sobre los demás. Yo tenía, la verdad, la intención de influir en vuestras decisiones y creo que espero hacerlo simplemente en esta sesión, en este taller, el darnos cuenta que tenemos sesgos, ya reduce nuestras asunciones y de algún modo nuestros prejuicios. Hay que hacerlo explícito, ¿vale? Y reconocer que los tenemos. Más. Identificar cuáles son nuestros sesgos. ¿Cómo los identificamos? Pues o bien te haces el test, pero vamos, seguro que ya cada uno de vosotros y vosotras podéis saber perfectamente con qué tipo de personas, qué tipo de colectivos te revuelven, te generan incomodidad, con qué tipo de grupos o de estilos de personalidad te encajas muy bien y con cuáles no. ¿Cuál es la idea? Identificar ese estilo, ese grupo, ¿vale? E intensificar el contacto deliberadamente con esas personas. Esto es como pon un extraño en tu vida, pon a alguien diferente en tu vida. Al principio te puede costar, o alguien de otra, probablemente de alguien, iba a decir, de otra idea, de otras ideas políticas, de otra orientación sexual, de otro género o de otras edades. Aquello que a ti sabéis ese revolverte, ¿no? Sabéis esa incomodidad, esa gente con la que tú no estás trabajando bien, pues pones extraño en tu vida e intensifica el contacto para... Veremos, ahí es donde vas a ver pues, que al final todas las personas nos unen más cosas que nos separan y además nos hace despertar nuestra forma de estirarnos hacia otras realidades y de vivir otras realidades. Más. ¿Qué más cosas podemos hacer? Pues cuestionarnos, no dejarnos llevar por las primeras impresiones, no hacer suposiciones, por supuesto, como os decía antes, no tomar decisiones unilaterales, contrastar las valoraciones, pedir feedback. ¿Por qué no pedimos feedback? Pedir información, tomarnos nuestro tiempo para pensar cómo estamos reaccionando hacia una persona y que alguien desde fuera nos diga, oye, ¿tú crees que he sido un poco borde? ¿Tú crees que trato diferente a Ana que a Luis? ¿O a Mario que a Antonio? Pedir feedback. A veces la perspectiva que nos van a dar otros puede ser muy, muy interesante y nos puede ayudar a identificar pues esos sesgos inconscientes de no me estoy dando cuenta. No me estoy dando cuenta. Fijaos, a veces es que pasan desapercibidos. Pasan muy, muy desapercibidos. Otros los ven mejor. ¿Sabéis eso de ves mejor la paja, nunca lo digo bien, la paja en el ojo ajeno que la viga en el tuyo, ¿no? Y por último, pues en nuestro día a día. Estoy segura que nos pasamos la vida, una parte muy larga de la vida, por ejemplo, en reuniones. Pues ¿por qué no establecer normas para las reuniones? Que todo el mundo tenga que intervenir. Interrumpir a los interruptores, como hablábamos antes. A veces las reuniones son monopolizadas por esa persona que es más senior o que tiene más conocimiento o simplemente por aquella persona más extrovertida que habla más y deja menos espacio a la intervención de los demás. Si establecemos turnos de intervenciones, podremos ver cómo afloran otras opiniones. Aquí os propongo en las reuniones a veces el ser antropólogos y meteros en una reunión y estar observando como ese antropólogo que llega a la tribu y ve cómo están relacionándose todas las personas de la tribu, pues alguna quedaros un poquito más atrás y estar observando quién se sienta al lado del jefe, quién se sienta enfrente, quiénes se sientan más alejados, quiénes opinan siempre los primeros, quiénes nunca opinan, quiénes opinan después. Es súper interesante hacer esa observación y desde ahí
establecer esas normas para dar opinión. Hay gente muy introvertida que generalmente en las reuniones apenas hablan, pero que luego tienen muchas ideas y muy buenas. Pues a lo mejor si anticipamos el orden del día antes de esa reunión para que lo traigan pensado y dejamos ese espacio, pues podrán aportar mucho más. Cuidemos mucho las palabras. En nuestro día a día cometemos microagresiones involuntarias con muchísimo cariño, pero que al final van reduciendo bueno, el valor que le damos a las personas. No seas nenaza o mariconadas las justas. Son comentarios de nuestra cultura, de nuestra forma de hablar que a veces pues, pueden estar dañando, pueden ser microagresiones. Y por último, nunca tomemos decisiones en momentos de cansancio, con hambre, después de haber trabajado muchísimo. Aquí, fijaros, yo os propondría que ni siquiera una decisión personal, nunca jamás. ¿Qué está sucediendo ahí? Nuestro cerebro automático interviene mucho más rápido cuando estamos cansados, cuando tenemos hambre y al final es más fácil que opere el sesgo a que opere la razón, que es la parte más exterior. Y poco más tengo que contaros. Tengo un último vídeo, si me permitís. No sé cómo vamos de tiempo. Yo me pongo... No, bien, Marisa. Bien. Para mí está siendo interesantísimo. Adelante. Os pongo el último vídeo Por favor. y luego, por favor, comentamos. ¿Se ve? Sí. ¿Se ve bien? Sí. Vale. Dudo que trabaje. Si trabaja, puede que pertenezca a alguna banda de rock o punk. Ese señor, pues bueno, puede ser, pues lo mismo puede ser un jockey, que puede ser, no sé, un animador de un bailarín. Que ella no es muy fuerte, que no es muy activa. Le gusta tejer y bordar. Pues puede ser que es un gamberro que por la noche se dedica a delinquir, a abrir coches, a lo que corresponda con tal de no integrarse a la sociedad. Yo creo que ella piensa que los valores que tienen los jóvenes hoy en día no son tan fuertes como antes. Pienso que es una persona tal vez violenta, agresiva. Si me lo encuentro sola por la calle, sí que me daría miedo. Soy Santi, tengo curro y trabajo de monitor infantil con niños pequeños. No soy ni agresivo, ni violento, ni pertenezco a ningún grupo radical. Mi nombre es Antonio Pro, tengo un grado superior de telecomunicaciones informática. ¡Hostia! Soy artista y tampoco soy DJ. Soy una persona muy activa, me gusta muchísimo la juventud, voy a festivales electrónicos
y no me gusta coser. O sea, he evolucionado pues, como la juventud. Bueno, aquí lo dejamos. Mil gracias. Espero que os haya despertado cuanto menos el gusanillo de darnos cuenta de que si hemos tenido no prejuicios contra alguna persona de este tipo. Muy bien, Marisa. Yo lo he seguido todo el rato sin despegarme de la pantalla, de verdad. Me alegro. Me ha parecido muy interesante y me ha parecido además muy... a mí me ha enseñado bastantes cosas y además te quiero felicitar, eres una gran presentadora, ¿no? Y creo que has sabido mantener el interés durante toda la charla en un tema que creo que no es fácil, que como me decía mi otro consultor, ese mono o gorila que llevamos dentro y que tiende a salir, ¿no? Como esos consejos además tan prácticos, también resumidos, para poder ver si de alguna manera, no sé si cambiamos, pero por lo menos controlamos un poco más los sesgos, ¿no? Seguro que sí, seguro que sí. Como os decía, ya solo estar autoprogramados para tener menos prejuicios ayuda. No sé si hay alguna cuestión o alguna pregunta. Sí, yo le quiero dar la palabra a la audiencia. Como siempre, casi lo más fácil es el que quiera hacer una pregunta que me lo indique por el chat. O bueno, como tampoco somos tantos, que levante la mano. Yo, por calentar un poquito el ambiente, Marisa, una cosa que ha salido al final y que a mí me quedaba la duda. Como psicóloga, ¿cuál es la diferencia entre un sesgo y un prejuicio? ¿O es lo mismo? Sí, no es lo mismo, no es lo mismo. Yo suelo hablar de ambos y hay tres cuestiones: estereotipo, sesgo y prejuicio, ¿vale? El sesgo es la asociación que se produce en nuestro cerebro, ¿vale? La asociación mental, ¿vale? Puede ser positiva, puede ser negativa, pero es simplemente la asociación, el atajo mental que nuestro cerebro hace. Después está el estereotipo. El estereotipo es aquellas características que tiene una persona, ¿vale?, por estar en un determinado grupo. Como os decía antes, por ejemplo, los catalanes son tacaños, ¿vale? ¿Qué quiere decir? El estereotipo es que muchos catalanes que yo conozco, imaginaros, pues son agarrados. Y entonces abro el estereotipo. Al final lo que estoy haciendo es dotarle a toda una comunidad de una serie de características que en realidad no son tales, pero puede ser que la mayoría sea así. O la mayoría de las matronas son mujeres. Los bomberos, la mayoría de los bomberos son hombres, ¿vale? Eso es un estereotipo. El prejuicio es es un estereotipo que te produce un sentimiento negativo, que te produce un rechazo, ¿vale? Los negros huelen. Eso está, o las mujeres son ñoñas, o al final estás emitiendo un juicio de valor y te produce una emoción negativa. Más o menos esa es la diferencia. No sé si se entiende. No, perfecto, muy bien explicado, gracias. A ver, esto es un tema que podría dar para tanto, que además a mí me resulta difícil hacer una reducción pero bueno, sí hay cosas que bueno, pues, hay más. Si rascas hay mucho más. Adelante la audiencia. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta? Aprovecharos que está Marisa, que es un pozo de sabiduría, dicho así. ¿Quién quiere hacer una pregunta? Emilio. Marisa y Mariano, que es el padrino, bueno, en el buen sentido. Y el malo también, Emilio. Muchas gracias, Marisa. Muy interesante, estoy de acuerdo con lo que decía Mariano. Muy interesante. Me queda una categoría
que ha aparecido, digamos, en diagonal, pero que no ha aparecido realmente en la parte principal cuando hablábamos de sesgos por edad, por género, por color, por raza, en fin. Hay una fundamental que además habla, en este momento se habla siempre, vamos, ahora y siempre de ella, que es la aporafobia. ¿Perdón? Lo voy a decir en español. La fobia al pobre. Fíjate, no la teníamos, yo no la tengo así como identificada. Por supuesto que hay fobias a todo tipo de perfiles y estilos de personas. Ha aparecido, quizá he hablado un poco de los sesgos, sobre todo en la gente con un estatus sociocultural diferente o socioeconómico diferente. Y claramente nos lleva a identificar unas minorías que están en total desventaja. Estas minorías, hay una serie de estudios que identifican los grupos dominantes respecto de los grupos no dominantes, y el camino hacia la inclusión está muy influenciado por el nivel socioeconómico de las personas, es decir, personas en riesgo de exclusión social y por extensión de exclusión en general, son personas en riesgo de pobreza, claramente. No sé qué necesitas que hablemos de esto. Es cierto que se produce y además provoca que haya menos posibilidades de crecimiento y de inclusión en la sociedad. El otro día, fíjate, lo hemos vivido todos, ahora en estos tiempos en las parroquias por Cáritas pues se distribuyen alimentos. Y entonces el otro día coincidí con una fila de personas que estaban esperando a que les dieran su bolsa de alimentos. Y entonces, le voy a decir de manera íntima delante de mucha gente, pero te descubres una cierta sensación de rechazo. Y sobre todo, de los hombres más que de las mujeres. Es dramático, ¿verdad, Emilio? Es insoportable. Sí, sí lo es, sí lo es. Y además es que a veces nos cuesta. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál crees tú que es el proceso mental, el sesgo que está operando ahí? ¿Qué nos lleva a pensar que una persona en esa situación, pues como decían esto, pues es un delincuente? O, ¿sabes? ¿Qué nos lleva a pensar que al final nos induce a enfrentarnos a personas con una dignidad, ¿vale? Y nos lleva a enfrentarnos a las personas de una forma despreciativa, ¿verdad? Me ha gustado mucho lo que dices de la dignidad, porque la dignidad de la persona es de todas las personas, pero efectivamente el sesgo cuando ves en una cola de distribución de alimentos, ves a una mujer y piensas que lo necesita, y ves a un hombre y piensas que es que no trabaja. O sea, aquí podríamos hablar mucho rato. El perfil de la mujer a la que hay que cuidar, a la que hay que asistir y atender, lo tenemos bastante mejor establecido o asumido en la sociedad que asistir, atender o cuidar a un hombre. Y pensamos eso, no quiere trabajar, es un vago, es un delincuente, etcétera, etcétera. Pues yo creo que tenemos la posibilidad de ir rompiendo también esos sesgos y sobre todo después del drama que acabamos de vivir, ¿no? De personas que pensábamos que no iban o sea, que cerca de nosotros, que tenían negocios, que tenían empleos y que se han quedado en la calle y que probablemente, bueno, pues están en esa cola, ¿no? Que yo quiero pensar que esta situación nos va a ayudar a ser un poquito menos prejuiciosos. No sé si a ti te pasa, Emilio.
Sí, claro que sí, claro que sí. Y luego por último, pero no quiero acaparar porque aquí somos todos hablantes en diferentes idiomas y hay una realidad y es que en cada idioma tienes una personalidad distinta. ¿A qué te refieres? Cuando hablas un idioma tienes una personalidad y cuando hablas otro idioma tienes otra personalidad. Qué bueno, qué interesante. Mira, Mariano y yo empezábamos a hablar un poco de estos temas culturales, pero es verdad que yo solo hablo inglés y soy diferente. También es cierto que el idioma también condiciona nuestros... Fíjate, Pensamiento. sí. Por ejemplo, yo tengo menos problemas cuando hacemos temas en inglés y en español en la organización. Tengo menos problemas para que el lenguaje sea inclusivo en el inglés, porque el género no está tan marcado como en el castellano. Y en cambio en castellano tengo bastantes más problemas. Pero sí, el estilo de cada país te puede llevar hasta, si hablas en ese idioma, ser menos polite o... qué bueno sé que dices. Y qué interesante, voy a estudiarlo un poco más. Gracias, Marisa. Emilio, placer, y Emilio. tú que eres prácticamente bilingüe español-francés, ¿en qué idioma tienes más sesgos? En todos. Bueno, tú eres riojano, no, tú no tienes sesgos. Oye, por favor, más preguntas. Bueno, yo lo que tengo, preguntas no, pero unos chats aquí maravillosos, Marisa, que me dicen Maris Labrie, y no sé si Maris quiere decirlo ella misma, dice, me he perdido una parte de la charla, pero estoy impaciente por escuchar la grabación. Qué Maris, bien. no sé si estás ahí, ¿quieres añadir algo? Pues no, nada, solo que, pues eso, interesantísimo y solo para hacer los test que mencionas, Marisa, es que he perdido la primera parte de tu presentación. ¿Los enlaces están en las diapositivas? Os lo pongo en el chat ahora mismo, Test Implicit Harvard. Tú pones Test Implicit Harvard y ya llegas a esto. Los hay, como os decía, la verdad es que la página web americana, en inglés, está muchísimo mejor. La que está en español tiene una interfaz de verdad muy soso, no es atractivo, pero también entrando por ahí ya llegáis a cualquiera de los dos idiomas. Muy bien, gracias. Y acuérdate que aquel que veas que ese no, ese yo creo que no, ese es el que tenéis que Eso me hacer. pareció fenomenal, sí, lo que dijiste. Sí, genial. Sí. Hombre, yo hay una cosa que me ha encantado que has dicho, que lo del sesgo, partiendo de la base, como decías, de que es inevitable, ¿no? Dicho así de manera sencilla, pero que una de las cuestiones más importantes es darnos cuenta de que lo tienes y de cuáles son, ¿no? Que ese es el principio del camino para contrarrestarlo, por lo menos para que sea algo que no te disminuya esas posibilidades, ¿no? de relación. Claro, sí, totalmente. Por lo menos estar un poquito más abiertos y el cuestionarnos y decir, ¿me está cayendo mal esta persona por lo que dice o por quién es? Si fuera alguien, imaginaos, ¿sabes? Si fuera alguien, si fuera una mujer, si fuese un hombre, si fuese senior o si fuese junior, ¿lo escucharía igual de bien? A veces es que, de verdad, nuestra vida está llena, apasionantemente llena y verdaderamente que es razonable y que lo necesitamos, ¿eh? Pero bueno, estar un poco más atentos. Muy bien. Marisa, yo quiero acabar ahora porque ya algunos tenemos que cenar, otros yo creo que no. Quería mandar este mensaje de optimismo, de darnos cuenta de nuestros sesgos, como tú has dicho, no es mío, es tuyo, porque además me hace gracia que en el chat todo el mundo le ha encantado la charla y además dice, la leche, con perdón, la de sesgos que me he dado cuenta que tengo, ¿no? Esto es duro,
quiero que nos vayamos a cenar y luego a la cama con un ese de optimismo, ¿no? Decir, bueno, no pasa nada, hombre, lo que se trata es de ayudar a afrontarlo, ¿no? Eso es el principio y ya simplemente es el principio más bello que se puede tener cuando uno se da cuenta y dices, ostras, ¿cuántos sesgos tengo? ¿Cuántas veces habré dicho o habré cometido algún...? Es bello, es muy bello también porque ya nos damos cuenta que de aquí todo pues a mejorar y a establecer relaciones mucho más auténticas, más valientes, más humildes con los demás, que son para crecer todos. Muy bien. Marisa, muchísimas gracias en mi placer. nombre y muchísimas gracias en nombre de Energías Sin Fronteras. Yo creo que como personas y como organización vamos a hacer o vamos a intentar hacer buen uso de lo que nos has dicho. Ya te volveremos a llamar para que nos cuentes más cosas sobre este tema. Ampliamos un poquito más. Y Muchas ampliamos un gracias, poquito más. muchísimas gracias por contar conmigo y bueno, pues dejarme conocer esta familia de Energías Sin Fronteras que bueno, pues se ve que sois un equipo comprometido y bueno, pues con unos valores excepcionales. Enhorabuena por todo lo que hacéis. Muchas gracias, Marisa. Gracias. Aunque no seamos de Getafe, Marisa. Aunque no seáis de Getafe. Bueno, yo casi, ya te contaré, Marisa. Vale, yo María. No, yo soy de Las Rozas, pero tengo mucha relación. Muy bien. Bueno, muy bien. Encantada, un abrazo. Muchas fuerte. gracias. Muchísimas Gracias. Enhorabuena. Gracias, Elvira. Adiós. Gracias a todos y que sigáis bien. Venga, un abrazo muy Gracias, fuerte adiós, a todos. Hasta luego.